Bienvenidos y bienvenidas a Un Milagro a la Vez, un espacio donde los testimonios de vida nos recuerdan que el amor de Dios sigue obrando, incluso en medio del caos. Hoy escucharemos el testimonio de Ana, una mujer que enfrentó una prueba que parecía imposible de superar. Cuando todo ardía a su alrededor, cuando el fuego de la vida amenazaba con consumir todo lo que construyó, su matrimonio, su familia, su hogar y así su vida, Dios le habló a través de Isaías 43:2, y en ese instante su alma comprendió algo profundo. No importa cuán fuertes sean las aguas, ni cuán intenso sea el fuego, si Dios camina contigo, nada puede destruirte. Acompáñame a descubrir cómo una promesa eterna se convirtió en su refugio. Escuchemos ahora juntas la historia de Ana. Parte 1. Cuando el amor comenzó a doler. Hola, mi nombre es Ana y este es mi testimonio. Los problemas no llegaron de un día para otro. Se fueron colando poco a poco, como grietas en las paredes de una casa que creíamos sólida. Al principio eran solo pequeñas discusiones, palabras dichas con prisa, planes que se postergaban, promesas que se olvidaban, pero con el tiempo la distancia creció hasta hacerse un abismo. Recuerdo las tardes en que ya no conversábamos. Él llegaba cansado y se encerraba en su mundo. Yo intentaba acercarme y solo encontraba un gesto agobiado, cansado o la mirada puesta en otro lado. Las cenas se volvieron silencios. Las noches solo eran compartir la misma cama, sin ni siquiera tocarnos. Lo que empezó como desinterés se convirtió en reproches. Siempre estás así, nunca me escuchas, no eres la misma. Palabras que dolían y que se quedaban como marcas en mí. La tensión se volvió visible en la casa. Ropa tendida por días, mensajes sin respuesta, puertas que se cerraban con más fuerza que antes. Hubo una discusión, una que no olvidaré jamás. Él salió a la calle y me dejó sola, con una maleta a medio hacer. Juramos que sería temporal, que hablaríamos, que buscaríamos ayuda, pero el temporal se alargó. Y entonces vinieron las facturas, un empleo perdido, cuentas que no se podían pagar, una casa que, la verdad, no se podía sostener. Cada billete era un recordatorio de los sueños que ya no alcanzábamos. La casa que antes celebraba cumpleaños y risas empezó a guardar solo ecos de reproche y culpabilidad. Y en medio de todo eso, mi cuerpo empezó a hablar. Dolores y malestares que no cesaban, noches sin sueño, con el pecho apretado. Los médicos me decían, tienes estrés crónico, pero yo sentía que era el alma la que dolía. Las mañanas eran lo peor. Despertaba con la garganta seca, con la voz rota de tanto llorar en silencio. Me obligaba a sonreír por los niños, por la familia, por la imagen, pero dentro solo quedaban pedazos. Una noche, después de otra pelea, donde las palabras fueron más filosas que los platos, él dijo que necesitaba aire, que tal vez necesitábamos tiempos separados.
Aquella frase dicha con voz fría fue como una sentencia. Cuando se fue, sentí que mis manos se quedaban vacías. La casa dejó de ser hogar. Solo quedaba el eco tenue de lo que fuimos. Cerré la puerta de mi habitación, es lo que recuerdo. Me senté en el suelo y dejé que todo el peso de los meses difíciles me alcanzara. No miento, entré en depresión. Ahí, entre el silencio y el dolor, entre lo fría que se sentía la noche, una de esas tantas noches, me vino a la mente un recuerdo que no buscaba. Era él, mi esposo. Recordé las noches en las que antes de que todo se rompiera, solíamos leer juntos la Biblia. No era algo que planeáramos, simplemente él decía: leamos un poco antes de dormir, eso nos augurará un buen despertar. Y yo sonreía porque en esos momentos, aunque el mundo afuera estuviera en caos, el trabajo nos agobiara, las cuentas, lo que sea, a su lado todo parecía tener sentido. Aquella costumbre se había ido borrando, igual que nuestras risas, igual que los abrazos que ya no llegaban. Y sin embargo, esa noche, ese recuerdo vino como un susurro del cielo. Sentí que no era casualidad, era más bien como una invitación, como si Dios, usando la voz del hombre que amé, me dijera: vuelve a mí. Entonces me levanté, tomé la Biblia y con el corazón latiendo fuerte la abrí, sin saber que justo allí comenzaría a sanar tantas heridas. Con las manos temblorosas tomé la Biblia que mi esposo había heredado de su madre. La abrí sin pensarlo y mis ojos se detuvieron en una promesa. Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Y por primera vez en semanas, sentí que la palabra me abrazaba, que me alcanzaba sin resistencia. No hubo magia, ni alivio inmediato, ni soluciones increíbles, pero algo, una semilla, empezó a sembrarse dentro de mí. Esa noche, entre sollozos y plegarias, comenzó mi renacer. Parte 2. El resurgir de la fe. Empecé a repetir ese versículo día a día con insistencia. Isaías 43:2, Isaías 43:2. Se convirtió en mi oración, en mi escudo. No me quemaré, porque Él está conmigo. No me ahogaré, porque Él me sostiene. Cada palabra era una llama de fe que reemplazaba el miedo. Comencé a ver pequeñas señales, una llamada que no esperaba. Comencé a levantarme nuevamente, a disfrutar la cotidianidad de mi vida. Sentía que una puerta se abría tras otra lentamente. Incluso un médico que dijo: tu recuperación es sorprendente. Y entendí que los milagros no llegan siempre de golpe. A veces llegan en silencio, con la fuerza de quien decide confiar. El fuego seguía allí, pero ahora ardía para purificar, no para destruirme. Dios estaba moldeando algo nuevo dentro de mí, y cada lágrima que caía regaba mi nueva fe. Parte 3.
El milagro detrás del fuego. Un día desperté y vi todo aún más claro. La luz de ese fuego ya no era sofocante, sino que iluminaba mi conciencia, no porque todo estuviera resuelto, sino porque algo en mí había cambiado. Había pasado por el fuego, sí, pero ya no tenía miedo de arder. Comencé a ver el fuego de otra manera. Ya no era el enemigo, era el taller donde Dios me estaba moldeando. Entendí que las llamas no habían venido a destruirme, sino a revelarme. Pasaron los meses y aunque el silencio seguía siendo parte de mis días y todo se estaba reacomodando poco a poco, ese silencio y esas heridas ya no dolían igual. Era un silencio habitado por la fe y la sanación. Me descubrí más fuerte, más compasiva, más agradecida por lo pequeño. Comencé a orar, no para que mi esposo volviera, sino para que ambos fuéramos sanados donde quiera que estuviéramos. Fue en ese proceso cuando el milagro comenzó a gestarse sin que yo lo buscara. Él también había tocado fondo. A través de su propia soledad, entendió cuánto había perdido, cuánto necesitaba perdón y cómo la fe que antes compartíamos seguía esperándolo como una lámpara encendida. Un día, después de mucho tiempo sin hablar, recibí su mensaje. No era una disculpa vacía, era una confesión sincera. He estado orando por ti, por nosotros, y siento que Dios me pide que reconstruyamos, pero desde otro lugar, sin máscaras, con Él en el centro. No supe qué responder de inmediato. Solo lloré, no de tristeza, sino de gratitud, porque entendí que cuando Dios restaura, no devuelve las cosas como eran, las hace nuevas. Nos encontramos en una pequeña iglesia un domingo cualquiera. No hubo promesas grandiosas ni discursos, solo dos almas que decidieron perdonarse y comenzar de nuevo. Construimos paso a paso un hogar distinto, más simple, más espiritual, más lleno y conectado con el propósito de Dios. Hoy miro atrás y solo puedo decir, cada prueba tuvo un propósito, una razón. Cada lágrima fue una oración y cada silencio una respuesta de amor. Isaías 43:2 no fue solo una promesa, fue mi renacimiento, nuestro renacimiento. Dios caminó conmigo en el fuego y cuando todo pareció consumirse, de las cenizas nació una nueva vida. Y si tú estás pasando por el fuego, no corras, no temas, permanece en fe, porque el mismo Dios que me sostuvo, también te sostendrá a ti. Y cuando el fuego termine, descubrirás que de tus cenizas también florecerá un milagro. Esa fue mi pequeña historia. Gracias por haberme escuchado. Ha sido una gran y profunda enseñanza la que nos deja Ana. Si este mensaje llegó a ti, es porque Dios quería recordarte algo. No estás sola, no estás solo. Él camina contigo, incluso en medio del fuego. Así que juntas elevemos este versículo como una oración, como un llamado y también
como agradecimiento. Isaías 43:2. Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo, y si por los ríos pasas, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Porque los milagros no siempre vienen en forma de rescate, a veces vienen en forma de fortaleza, y cuando el alma confía, el milagro sucede. Si esta historia tocó tu corazón, suscríbete, comparte este video y permite que más personas recuerden que con fe todo fuego se convierte en luz que calma. Porque aquí, en un milagro a la vez, creemos que cada historia, cada palabra y cada oración pueden encender una chispa de fe en el corazón de quien más lo necesita. Si quieres compartir tu testimonio y que forme parte de estos videos, déjalo en comentarios. Que el amor de Dios te acompañe, hoy y siempre, un milagro a la vez.